Segunda Pedro 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las pasiones. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si tenéis estas cosas, y abundan en vosotros, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que, después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hoy vamos a estudiar a partir de ahora la carta de Pedro, segunda carta. Voy a leerle un bosquejo de esta carta, ¿está bien? Para entender. La segunda carta de Pedro es una advertencia bastante dura y severa a los cristianos. Entonces, ¿qué es esta carta? Una advertencia dura y severa. ¿Saben por qué? Porque esta carta Pedro escribe cuando ya él estaba consciente de que cualquier momento va a ser asesinado. Ya la persecución venía encima de él. Y muchos creen que él ya, la primera carta nosotros vimos que fue enviada desde un lugar que se llamó Babilonia, que algunos dicen que es Roma, otros dicen que es Babilonia, pero esta carta, posiblemente esta segunda carta ya él escribe antes de partir para Roma, o estando ya en Roma. Más seguro es que antes de partir para Roma. Todos estos datos yo estoy dando nomás, no son fidelignos, ¿no? Ahora el que escuche diga, ¿de dónde sabe? Yo solamente estoy opinando. Ustedes pueden entrar a investigar, si es que quieren saber si digo la verdad, entren a investigar y averiguar. Para eso tienen Google, Wikipedia y etcétera. Bueno, pero se dice que entonces él escribe esta carta antes de ir a Roma, porque en Roma él fue para ir a compartir la palabra con los que habían aprendido durante el tiempo que estuvo el apóstol Pablo. Pero cuando Pedro va a Roma, todo esto según lo que se dice, que alguien nos diga, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia? Aclaramos, ¿no? Toda la gente, cuando Pedro va a Roma, Pablo ya había sido ejecutado ya. Pero acá en la carta todavía Pedro se acuerda de Pablo. No sabemos en qué sentido se acuerda de que dijo muchas cosas interesantes o que todavía estaba vivo. Puede ser que ya está mencionando, por lo visto, entonces él ya se encontró con personas que debatieron con Pablo. ¿Entienden, no? Con personas que se encontraron con Pablo y que ya le estaban bajando la caña al apóstol Pablo. ¿Entienden, no? Entonces por eso él se va como tipo a confirmar que lo que el apóstol Pablo predicaba sí estaba correcto, venía de Dios y era correcto. Entonces le da una esperanza. El apóstol Pablo era muy criticado en aquella época. Muy criticado. A él le juzgaban porque la gente decía, vos no estuviste con Jesús. Vos no viviste con Jesús. ¿De dónde vos sabés que eso? ¿Por qué tenemos que respetar y nada que ver? Entonces necesitaba un respaldo grande, ¿no? El apóstol Pablo. ¿Y quién más? Que el apóstol Pedro.
para respaldarle. Pero ¿ustedes creen que el apóstol Pedro le iba a respaldar si es que sabía que Pablo estaba predicando en contra de la Torá, en contra del pueblo de Israel, en contra? No le iba a respaldar nunca. Por eso es una prueba de que Pablo, no de que Pedro respaldó las supuestas herejías de Pablo de aquella época, sino de que Pedro respaldó que Pablo enseñaba lo que Yeshua enseñó. Y Yeshua enseñó a vivir conforme a la Torá. Así es. Bueno, entonces, una advertencia dura, ¿no? Para ponerlos en guardia contra ciertas doctrinas extrañas y prácticas probables que se habían introducido en algunas iglesias o congregaciones. Ya había entrado la carta de Pedro en el año más o menos 61 o 59, 60 entre 59 esta carta, porque en el año 62 o 63 muere Pedro. O sea, ya está a un año, 2 años de morir. En el año 68 muere Nerón. Nerón es el que hace la persecución para matar a todos los cristianos. Bueno, sigamos. En el capítulo 2 de la carta presenta un paralelismo muy grande de las ideas y expresiones con la carta de Judas, dice, que probablemente es anterior a Pedro. En cambio, no se encuentra una semejanza notable en lenguaje y doctrina con la primera carta de Pedro. El esquema de la carta es sencillo. Bueno, esta es una pequeña introducción. Ahora vamos a empezar a leer lo que dice la carta. Versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua HaMashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Yeshua, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esta terminología que está usando Pedro, él ya habla porque él ya quiere que entre en el corazón de la persona. El evangelio que ustedes tienen es lo más importante y lo más valioso que han recibido. A ver, voy a estar a punto de morir. Voy a saber que en cualquier momento vas a morir. Recuerden que hablamos también cuando Pablo le envía la carta a Timoteo, cuando ya sabía que iba a morir. Entonces lo que Pedro va a decir ahora en estos 3 capítulos es como alguien que estuviera hablando antes de morir. Entonces, ¿ustedes creen que era importante o no era importante? Él ya sabe que después de esto va a morir, entonces lo que va a decir, ¿es importante o no es importante? Es muy importante. Pero increíblemente, la mayoría de los cristianos, las personas, no toman mucho en cuenta las cartas de Pedro ni las cartas profundas de Juan, porque no consideran para sus vidas, porque todavía no piensan que va a llegar al juicio. Pero Pedro ya estaba preparando su corazón para los días finales y para la falsa doctrina que iba a entrar. Entonces, lo que en este primer capítulo Pedro va a tratar de explicarle, o de lo que está queriendo enseñarle, esta primera parte, ¿no? Porque la carta es completa, la carta no tiene partes, nosotros no la dividimos, es ¿quién realmente puede decir yo soy salvo? ¿Quién realmente puede decir yo soy salvo? Eso es lo que él va a querer decir en este primer capítulo. En el segundo capítulo, él va a querer enseñarnos en qué puede contaminar esa tu salvación, qué puede ensuciar tu salvación. En el primero, ¿por qué podemos decir que somos salvos? En el segundo, ¿qué es lo que puede contaminar tu salvación? ¿Qué puede dañar tu salvación? Y en el capítulo 3, ¿cuál es el propósito, objetivo o motivo de que vos tengas la salvación? Y vemos que habla de el reino venidero o el tiempo del fin, tu destino final. Esos 3 mensajes profundos lanza un apóstol que está ya a 1 año o tanto tiempo. Él no sabe, pero a un momento rápido de ser ejecutado. Eso es lo más importante que la gente tiene que saber. ¿Por qué puede decir que sos salvo? ¿Cómo puede confirmar que lo que vos estás creyendo no está contaminado? No tiene doctrina falsa. ¿Y cuál es el destino final que vos estás esperando para tu vida? Eso es lo que tiene que saber una persona. Primer punto, ¿por qué digo que soy salvo? Segundo, no está contaminado lo que yo creo. ¿Cómo sé que no está contaminado? Si ni siquiera estudio. La mayoría de la gente dice, yo estoy seguro de lo que creo. Dice, pero nunca estudia, nunca analiza, nunca investiga.
Nunca se pone a pensar si es así, si es así. Solamente dice que cree. Y cree y punto. Pero no es así. Bueno. Gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, Yeshua. Gracia significa haber sido rescatado de este mundo perdido a pesar de ser rebelde y haber sido aceptado como apóstol a pesar de haber sido terco. ¿Sí o no? Eso es decir gracia. Todos nosotros entonces, cuando estamos en el camino de Dios, ¿por qué podemos decir gracia? Porque ¿quiénes éramos? Podemos recordar, éramos personas rebeldes, duros, incrédulos, aunque muchas veces se nos habló. Nadie puede decir, a mí la primera vez que se me habló ya creí. Nadie puede decir eso. ¿Quién puede decir eso? Ese endure, ya creemos, a cambiar y temo la vida. Ya de ese momento mi vida cambió, ya fue. No, todos estamos aquí porque hemos hallado la gracia. Por eso siempre decimos, por la gracia, por la gracia. Y esa gracia nos da, ¿qué nos da a nosotros? Paz. ¿Qué es paz? Tranquilidad. Porque si no tuviéramos la misericordia, la gracia de Dios, hasta ahora tendríamos esa voz de nuestra conciencia que nos acusaría. Dejo de tener pean, dejo de tener amor, vos sos un maldito, vos sos un... Pedro, por ejemplo, si no hubiera tenido la gracia de Dios, hasta ahora él estaría condenándose. Porque él negó al maestro, maldijo su nombre, fue muy duro. Por eso él siempre se acuerda, el que puede seguir fielmente a Dios es el que tiene gracia y paz en su corazón. De nuestro Señor Yeshua. Versículo 3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Acá dice con toda piedad, que nos ha sido dada por su divino poder. La piedad es el deseo o la fuerza que uno tiene de hacer las cosas de Dios, de leer la Biblia, de orar, de servir a los demás. Esa es la piedad. A eso se le llama piedad. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esa piedad, esa Shekinah, esa manifestación de Dios que apareció en nuestra vida, nos dieron muchas promesas. Uno, si no entiende esta palabra, va a decir, ¿cuáles promesas? Por eso, si hemos leído su primera carta, el objetivo por el cual ellos están escuchando esta palabra y cuáles son las promesas, un reino, una vida eterna, una restauración futura del pueblo. Las promesas eran para Israel, las promesas eran para restaurar lo que se había perdido. Y esas promesas que te da bendición y te aparta de este mundo corrompido. Eso está hablando Pedro. Concupiscencia, ¿no? Malos deseos. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, o sea, fíjense ustedes, Dios nos dio las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Promesa de restauración, promesa de una vida eterna, promesa de un reino, promesa de estar para siempre con Él, promesa del Espíritu Santo. Todo Él nos dio. ¿Sí o no? Para que nos apartemos de este mundo corrompido, de las concupiscencias de este mundo. Y aquí dice así, en el versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. ¿Entiende ahí mejor, no? Entonces todas estas promesas, las promesas que Dios nos ha dado, ¿qué hacen? Hace que seamos parte de la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Ser parte de su pueblo. Recuerden que Pablo decía a los efesios, en otro tiempo vosotros estaban alejados en su delito y pecado, y eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, en ese tiempo estaban sin Cristo, sin Mesías, sin pacto, sin promesa, sin nada.
Ahora ya habéis sido hecho parte de este pueblo y habéis obtenido la ciudadanía celestial. Entonces, a esas cosas, eso es el Evangelio. Nosotros sabemos ya que eso es el Evangelio. La restauración de todas las cosas, las buenas nuevas, el buen mensaje, el que Dios va a darnos todo otra vez. A esa cosa que hay que hacer, y ahí dice, añadid, el versículo 5, estamos vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Bueno, analicemos, vamos a ver aquí, versículo 5. Dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe buena conducta, a la buena conducta el entendimiento. Atiende muy bien lo que dice acá. No es que está diciendo, tienen que añadirle conocimiento, sino está diciendo que tienen que añadirle virtud, dice ahí, ¿no? Que acá tradujimos buena conducta. O sea que Dios no es que está mirando que vos conocés demasiado, ya cada día aprendés más. Eso es interesante, pero cuando vos entendiste todas las promesas, escuché muy bien esto, cuando vos entendiste todos los pactos, la buena nueva, la vida eterna, la salvación herérea, ¿qué le hay que añadir? Buena conducta, dice. No sirve para nada si vos tenés todas las promesas, pero tu conducta es desastre, arrogante, altanero, de la pisandi, neñe, seima, vean, intente oírla y cuapa. No sirve eso. ¿O sirve? Y a esa buena conducta, ¿qué le hay que añadir? ¿Qué dice ahí? Versículos. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. O sea que una vez que tu conducta ha cambiado, cuando recibiste la buena nueva, el mensaje, una vez que tu vida ha sido diferente, a eso hay que añadirle más conocimiento. ¿Me entienden, no? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Miren lo que Pedro le está diciendo. Ustedes a su cambio de vida, cuando tampoco vos podés decir, bueno, mi vida ya cambió, antes era yo un alcohólico, antes era un desastre, ahora ya soy diferente persona, y ahí ya te quedás y aquí ya no querés más escuchar nada. ¿Qué hacen muchas personas? Supuestamente ya entendió la salvación, ya es salvo, ya es justo, santo, perfecto, ya no se va más a la fiesta, ya no quiere más aprender nada. ¿Sí o no? Ya hoy cuapama. Pues ya no hace más mal a nadie. Yo ya no soy más como antes, yo ya ahora soy muy espiritual. No. Una vez que si realmente hay cambio en tu vida, ¿cómo se puede decir? La manifestación verdadera de que vos estás cambiando es que querés aprender más. No puede ser que una persona diga que ya cambió, que ya Dios le cambió, que Dios ya le salvó, pero no tiene interés en las cosas de Dios. No tiene interés en nada, ni en la palabra, no quiere luego saber más nada. Por favor, yo ya soy salvo, ya. Eso no se puede decir. Si vos sos salvo, hay que añadirle. Y salvo significa que saliste de un mundo corrompido para estar en un mundo de virtud, de buena conducta, de respeto hacia los demás, de buen trato. Nuestro problema es que nosotros queremos tener siempre nuestro carácter, nuestra conducta, pero no queremos aprender, ¿no? Muchas cosas, pero no queremos cambiar la manera de ser. ¿Es así o no? Bueno, entonces, ¿se entienden? Entonces el conocimiento va segundo. Después, estamos hablando con los que ya antes, por eso primero hablaba de las maravillas de las promesas, ¿no? Estaba hablando del Evangelio. Y después de eso, el cambio de vida. Recuerden, la primera parte de la carta, ¿a qué se refería? ¿Por qué eres salvo, no? Se está notando, ¿no? ¿Por qué eres salvo? ¿Por qué puedes decir soy salvo? Es fácil decir soy salvo por la sangre de Jesús. Fácil es decir así, ¿no? Pero esa manera de hablar también demuestra que hay arrogancia y altanería. Y eso no creo que sea ser salvo. Pedro está diciendo, tu conducta tiene que hablar antes que tu boca. En serio. Al conocimiento dominio propio. Después de que
mejoraste tu conducta, después de que empezás a estudiar más, ¿qué tenés que tener también? Dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Es fácil que la persona cuando empieza a aprender muchas cosas, cuando sabe ya de todo, cuando conoce todo, ya empieza a usar la famosa bajada de caña. Ya le empieza a ignorar a algunos, ya le quiere desechar a otros, ya no tiene más paciencia como al principio, explicando punto por punto otra vez. No, yo voy a andar aplicando otra vez las dos casas. Y yo, no, usted no. No, porque muchas veces nosotros aprendemos muchas cosas, entendemos muchas cosas, pero la gente nueva que viene está en el nivel cuando nosotros estábamos recién enseñando. Cuando nosotros recién estábamos enseñábamos que el nombre de Jesús es Yeshua. Una vez ni decíamos todavía Yeshua, apenas estábamos enseñando. Yo me recuerdo, hay una prédica que yo estaba escuchando, que de Lucas, ¿no? Cuando estábamos hablando de las fiestas. Por ejemplo, yo decía, ustedes saben que hay 7 fiestas importantes, ¿no? Y esas fiestas son importantes que sepan. Acá la mayoría no saben, decía yo, ¿no? ¿Y eso por qué no saben? Porque nunca hemos estudiado, decía yo. Por ejemplo, la fiesta está en la fiesta de Pesach, Yom Teruah, Tabernáculo, como era otro, Sukkot, todo entreverado. Dije, todo, no, más o menos así el orden, ese es el orden. Pero yo estaba todo desordenado, estaba diciendo. Pero nadie notó que estaba mal, ¿no? Aquella vez, ¿no? Ahora si alguien escucha va a decir, pero ¿qué está diciendo eso, no? ¿Sí o no? Porque ahora ustedes saben todo el orden. Pero en aquella vez nadie nunca me dijo que yo dije mal nada. Porque estábamos aprendiendo recién. Y muchas cosas, ¿no? Que yo, por ejemplo, después cuando hablé otra vez en otro estudio, dije, vamos a tener las 3 últimas fiestas, que son, dije, Yom Teruah, Sukkot y Yom Kippur. La última fiesta es Yom Kippur, dije ahí, donde se hace ya el perdón, dije. Y la última fiesta era Sukkot. Entonces uno no entendía muy bien, no sabía muy bien. Tampoco nadie me corregía porque nadie estaba muy pendiente. Pero entonces, lo que quiere decir Pedro es que cuando vos ya entiendas perfectamente y vas a darte cuenta que va a haber personas que si estaría aquí en aquella vez alguna persona que dominaba ya, tal vez se burlaba de mí, ¿no? Tal vez decía, Pablo la vende pastor. Su pastor no sabe ni el orden de la fiesta. Cuando se reunía así aparte con usted, les quiero decir una cosa, pero no se van a enojar si su pastor es un ignorante. ¿Así iba a hablar o no? Eso es no tener dominio propio. ¿Me entienden, no? Van a escuchar ustedes personas que se van a equivocar, que no van a decir bien, pero nunca tienen que pensar que, porque te quiere salir, que de dónde entendéis, de dónde y cuál. Ustedes no saben nada de eso. Te quiere salir querer decirle a la persona que está mal. No le digan nomás que está mal. Esperar nomás. Si es que te está dando cuenta. Ahora, eso no quiere decir que tiene que pasar mucho tiempo. El contraste de esto es lo siguiente. Muchas personas piensan que no hay que decirle nada a alguien para que no se enoje, porque hay que tener dominio propio. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Acaso si una persona hace 10 años, 15 años está escuchando, o años está escuchando la misma cosa y tiene el mismo carácter, hay que dejarle? No, eso es lo que Pablo decía por los corintios. Ustedes ya se envanecieron. Porque estas personas ya saben ya escucharon, ya entendieron y hacen otra vez. Quiere decir que te están desafiando. Ustedes tienen que entender esto. Si vos ya sabés, ya escuchaste y hace otra vez, quiere decir que vos le estás desafiando a esa persona. Entonces esa persona tiene la obligación de, con tranquilidad, ¿sí? Con mansedumbre, decirte, hermano. Así no es, está equivocado. La vez pasada ya explicamos, escuchaste, inclusive te mostramos por la Biblia. Esa vida no es correcta. Y si le gusta, seguirá. Y si no le gusta, se irá. No puede seguirnos alguien que quiere irse en contra de lo que dice la Biblia. No puede alguien venir y mostrarnos, yo voy a vivir como se me da la gana y voy a hacer lo que se me da la gana y pensar que está bien. Tarde o temprano vamos a decirle, está mal tu vida. ¿Entiendes? Tarde o temprano. Pero si está recién aprendiendo, recién conociendo, no entiende bien, se entiende. Esta persona apenas está aprendiendo. Pero ¿qué le parece si hay una persona que años ya está y actúa de la misma manera que actúa uno que recién viene? Quiere decir que esta persona ya tiene astucia. ¿Saben ustedes lo que es la astucia?
Cuando de ella pillapama, hande en emboletrado un tema. Ese para Dios es doble pecador. ¿Sabían? Ese es doble pecador. Vos ya sabés, pero usa tu astucia. Por ejemplo, sabés que no te van a decir nada porque te vas a enojar. Sabés que no te van a molestar porque vos vas a reaccionar y vas a quejarte. Entonces utiliza tu astucia. Y hacé y viví como se te da la gana. Eso no estamos diciendo aquí. Eso es lo que Pablo tocó en Corintios. ¿Y qué ocurrió cuando Pablo tocó eso en Corintios? ¿Qué pasó con los corintios? ¿Se enojaron o no? Se molestaron. ¿Por qué se molesta la persona cuando vos le decís que está viviendo mal? Porque nunca ha creído en la palabra. Entonces vive para la carne y vive para este mundo. Entonces, pruebas de si son salvos o no, aquí Pedro está diciendo, en los últimos tiempos, la cuanda pepilla y la pepillamos a Beima. Mañana pueden venir a decapitarle a ustedes y ustedes viviendo con su carnalidad todavía. Y Pedro sabía y va a explicar que va a entrar personas que les va a engañar y les va a mentir y les va a arrastrar y les va a sacar otra vez la verdad. Pedro sabía que ustedes, los que están viviendo tibiamente, cuando venga realmente el problema, van a negar, porque él negó, él también tenía cobardía en su corazón. Por eso él sabía, por eso él decía, yo por la gracia estoy, pero ustedes no van a tener misericordia, le estoy avisando. Él tenía mucha preocupación por los hermanos. Ustedes no van a pasar la prueba. Con esa mentalidad no van a pasar. Eso él estaba queriendo decir. ¿Se entiende, no? Bueno, entonces, eso es dominio propio. Entonces, dominio propio también es saber controlarse ante las personas que no captan bien las cosas. Después, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. La paciencia es esperar, ya va a cambiar, ya va a cambiar. Pero ya dijimos, ¿no? La paciencia no es igual la paciencia que lo que hacían en Corintio. En Corintio, precisamente, este fue el argumento. Ellos atacaron a Pablo diciendo, ¿cómo vos, Pablo, a un hermano que no entiende bien las cosas le vas a dar con todo? No, este no era un hermano que no entiende bien las cosas. Es un hermano que entiende bien a tú las cosas. Por eso vivía así. Ahora, hay diferencia. Hay hermanos que realmente no entienden bien las cosas y con los que uno está teniendo paciencia. Pero hay hermanos que están queriendo meter su suciedad en tu corazón y vos le estás permitiendo. Eso es diferente, porque esta persona pecaba delante de todos los hermanos y nadie podía decirle nada. Y al final Pablo le dijo y salió como el malo de la película. Bueno, eso es la paciencia. Después, piedad. ¿Qué es piedad? Ya dijimos, ¿no? Ganas de hacer las cosas de Dios. A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. ¿Qué es afecto fraternal? A la persona, y esto es muy importante también que entendamos, porque en la iglesia muchos empiezan a ser más salvajes que los salvajes. Si ustedes le llaman hermano o hermana a alguien, tienen que hacerlo realmente pensando que es tu carne y tu sangre. Hasta ese nivel hay que llegar. Así que nosotros estamos acostumbrados a decirle, hermano, hermana, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Pero realmente en nuestro corazón, los yucasé, o los mombosé, tren, la pebe. Tenemos odio. No. Fraternal quiere decir que vos sentís que es lo mismo que tu hermano de sangre. Cuando le pasa algo, se tirilan de corazón. Entonces jamás, si alguien está haciendo algo malo, le vas a decir con las ganas de que se muera o se destruya o se enoje y se vaya para siempre. Jamás vas a hacer eso. Si es que realmente te interesa su vida. Aunque le vas a decir sus problemas, sus defectos, pero siempre vas a tratar de que se quede otra vez contigo, de ganarle el corazón. No sé si me entienden. Así es el mundo. Sí, la gente empieza a tener odio unos a otros. Y en las iglesias también. Se pelean y ya no quieren hablarse, ni verse, ni nada. No, yo no me voy a llamar a la iglesia porque no le voy a ver a esa hipócrita. Estoy hablando como comúnmente dicen las personas, generalmente. No estoy diciendo que aquí somos así, ¿no? Pero ese es el trato común. No quiero más llamarle, no quiero más verle, no quiero saber más nada de esa persona. Es como que verle me causa malestar. Eso es prueba de que vos no sos salvo.
No podemos decir soy salvo y a una persona no quiere ni verle, no quiere ni saludarle ni pasarle la mano. No podés decir soy salvo. ¿De qué es lo que te salvaste? Si precisamente Dios de eso te sacó, de ese mundo corrompido, y vos sos otra, un corrompido. No se puede. Entonces por eso Pedro está diciendo, tienen que tener ustedes afecto fraternal, y al afecto fraternal, ahava. ¿Qué era ahava? ¿Cómo era que desciframos? El que sirve, fuerza que alaba a Dios, se congrega y sirve a los demás. Eso es ahava. Entonces, Pedro nos está diciendo, miren, se acerca el fin, se acerca la persecución final. Van a venir como lobos rapaces buscando a quien devorar. La última parte de la primera carta decía que cuídense que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo le devora el diablo? Metiendo estos corazones en sus vidas, estos pensamientos. Ustedes caen, son devorados entonces. Entonces, está diciendo, manifiesten en sus vidas la salvación que Dios les ha dado. Tengan una fuerza que les haga alabar a Dios, que les haga congregar y que les haga servir a los demás. Si no hay estas cosas, no hay amor fraternal. Si no hay amor fraternal, no hay paciencia. Si no hay paciencia, no hay dominio propio. Si no hay dominio propio, no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay buena conducta. Todito es contrario entonces. Desde ahí vemos, desde que no puede tener fuerza para alabar a Dios, para congregarse y servirle a otro, todo entonces está mal. Duro, ¿no? Lo que Pedro dice. Pedro dice así. Después, bueno, al amor fraternal, al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo Pedro? Para aclarar acá les voy a ver. Si ustedes poseen estas cosas, ¿cuáles fueron esas cosas? Ya hemos leído, ¿no? Virtud, buena conducta, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si esto hay en sus vidas, si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, dice, va y CPA, la practican, la utilizan, dice, o crecerá, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Su vida no va a ser inútil, ni no le habrán conocido en vano. Vamos a ir lo contrario. Si estas cosas no hay en su vida, si ustedes no desarrollan estas cosas, su vida va a ser inútil y en vano le habrán conocido a Jesucristo. No tuvo sentido Jesús, te amo, te alabo, Yeshua, Mashiach. Todo fue vano. Pedro sabía, esto es lo último que voy a decir, voy a tirar la casa por la ventana. Total, usted llama nota. Es mantener su escuela. Si no, ¿qué más pierde Pedro? Si no le digo ahora esto, yo no voy a poder más. Y yo sé que van a venir muchos falsos. Tienen que saber, no tienen que andar confiados. Seco salvo, yo soy salvo. No, tienen que saber que si no hay estas manifestaciones, después de todos los milagros, todas las promesas que Dios les dio, del rescate que Dios hizo, siguen siendo corruptos, corrompidos, miserables. En vano han creído en Jesucristo. Así dice, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, por eso les leo esta versión también, porque aclara mejor. Pero el que no tiene estas cosas, entiéndame bien, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y Jesús había dicho que un ciego, si guía a otro ciego, los dos caerán al pozo. Y si vos no tenés todas estas cosas, no tenés buena conducta, no tenés paciencia, no tenés amor, vos estás ciego. Y el ciego va a caer al pozo.
¿Y cuál es la causa de que vos estás andando así? Te olvidaste de quién eras. Te olvidaste de quién te rescató. Quiere decir que vos no le das valor al que te sacó de ese mundo podrido. Es igual que a un cerdo que se le saca de su chiquero, se le baña bien, se le lava todo, ¿no? Se le limpia la oreja, todo, se le hace cepillo de los dientes, todo se le peina, se le pone talco, perfume, desodorante y un moñito lindo, y ahí se le deja y después se le libera para que se pasee otra vez. Al rato, ¿dónde va a estar? En el charco. Va a buscar el charco porque él quiere eso, porque él es cerdo. Igual, alguien que supuestamente sacamos del mundo de perdición, sacamos de los afanes, de los malos caracteres, de las astucias, de las mentiras, de las falsedades, y al rato está otra vez ahí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué explicación tenemos que tener cuando vemos a una persona comportarse así? No, lo que pasa es que no entiende bien todavía, aunque han pasado 30, 40 años que ya conoció, pero lo que pasa es que no, en vano conoció a Jesucristo. Eso, se olvidó de lo que Jesucristo hizo por él. Es igual que la mujer adúltera que Jesús le perdonó y le dijo, vete y no peques más, y al rato se fue y pecó otra vez. ¿Se olvidó? Se olvidó. Quiere decir, y si se olvidó, quiere decir que no era importante lo que hizo Jesús para su vida. Por eso dice, en vano. Por lo cual, hermanos, ¿qué dice acá? Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Habla de caer o no? ¿Sí o no? Habla que uno puede caer, pero haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice. El versículo 10. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así nunca caerán. Procuren, dice. Entonces, cuando la gente hoy en día vuelve a hablar, hermanos, tenés que procurar, no le gusta, no, Jesucristo, ellos le usan como un ídolo a Jesús. Jesucristo es su idolatría. Después dicen que no adoran ídolo. Claro, adoran. Todo, solo Jesús. Hermano, cuando alguien te hable de que hay que hacer algo, recházalo. Solo Jesús, solo Jesús, solo... No. Sí, solo Jesús te dice que haga estas cosas. Solo Jesús te dice que deje de vivir corrompidamente. No hay otro. Porque Él es nuestro maestro. ¿Por qué me llamáis Señor, 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 Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿A quién le compararé a esta generación? A un hombre que edificó su casa sobre la arena. Compararé a la persona que escucha pero no hace. Se le dijo que sobre la arena no hay base, no hay esperanza, pero a él no le importa, igual edifica. Eso es. ¿Por qué el otro edifica sobre la roca? Porque él entendió, porque él aceptó lo que escuchó. Yo no puedo hacer sobre la arena porque voy a sufrir al final. ¿Por qué la persona cambia su vida? ¿Por qué deja las cosas mundanas? ¿Por qué deja la carnalidad? Deja la sinvergüencía. ¿Por qué deja todas esas cosas? Porque escuchó que eso no le va a traer esperanza en la vida. Tarde o temprano vas a fracasar. Se va a derrumbar toda tu vida y vas a caer. Así que aprende y escucha. Jesús dijo así. Entonces, si vos le estás idolatrando a Jesús, está diciendo mi Jesús, ¿por qué no hace lo que Él dice? Porque sigue viviendo con trampa. Así está hablando. Les dije yo que esto era para saber si era salvo o no. ¿Les dije o no? Se está comprobando por cada versículo. Aunque hoy no vamos a poder terminar este capítulo 1, ¿no? El versículo 11, ¿no? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? De esta manera. Ahora, si uno no lee
los textos que estábamos, si uno saca aquí nomás, hermanos, ¿creíste en Jesucristo, Juan? Sí, creí. Samuel, ¿creíste en Jesucristo? Sí, ahora les doy una promesa hermosa que encontré aquí. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. No, hay que leer más arriba, hay que leer cómo arrancó. Si empezó hablando de la gracia, del perdón, de las promesas, pero eso ¿a qué te lleva? Te lleva a cambio de vida. Entonces, si vos estás ahora en la posición de que vos estás encontrando que tu corazón es corrompido, corrupto, vos tenés que tener un teshuvah, un arrepentimiento, un regreso a Dios. No se confíe más la gente solamente porque piensa que está bien. Vea si está bien. Obsérvese, deje que los demás le califiquen también. ¿Estamos realmente bien? ¿Estoy bien? La gente no quiere escuchar que otro le diga si está bien o no. ¿Está caminando bien o no? No quiere preguntar. La Biblia, según la Biblia, ¿cómo tengo que andar? Nadie quiere preguntar. Hasta ahora a mí nadie me preguntó. Todavía nadie me preguntó qué dice la Biblia de cómo tenemos que vivir. Pastor, la vida que yo estoy llevando, usted que lee mucho la Biblia, ¿qué le parece? ¿Está correcta o no? No escuché esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así, o según la Biblia hay alguna parte donde yo me estoy equivocando. Claro, hay muchos. Nosotros tenemos muchas partes que nos equivocamos. El problema no es que yo voy a cumplir todo lo que dice la Biblia, ¿no? No va a ser fácil, ¿no? El problema es, quiero aprender cómo vivir conforme a la Biblia. Ese es el problema. Quiero saber qué dice Dios. Porque si dice algo que no puedo hacer, que me es muy difícil físicamente, nunca va a ser condenación para mí eso. Porque la Biblia dice que Jesús dijo que jamás el apóstol Pablo dijo, jamás nos va a poner algo que no podamos hacer. Jamás nos va a poner una carga que nos sea difícil. Si Él nos dice para hacer algo es porque Él sabe que podemos, que tenemos la capacidad. Pero las personas antes de aprender ya dice que no puede, como Godínez. Yo no sé. Todavía no le preguntó al profesor Girafales, ¿no? Yo no sé, pero todavía no le pregunté. Igual nomás si me pregunta, yo no sé lo que me va a preguntar. Porque no quiere pensar, no quiere luego. Así es. Bueno, entonces, ¿cuál es el premio de hacer todas estas cosas? De tener virtud, de tener buen dominio propio, de no caer jamás, como decía el versículo 10, haciendo estas cosas no caerán jamás. Dice, porque de esta manera os serán otorgada amplia y generosa, que dice ahí, entrada en el reino eterno. De esta manera. Si alguien te dice, no, eso es falso, no le crean, así no dice la Biblia. Aquí está diciendo el apóstol Pedro. No, Pablo. Algunos cuando hablan que Pablo dijo, te atacan que no, pero Pablo hablaba de la gracia. No, Pedro estuvo con Yeshua, vivió con Yeshua, caminó con él y escuchó cuando mucha gente le preguntaba, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ellos escucharon, ellos estaban atentos porque el tema era siempre la vida eterna, la eternidad. ¿Ustedes creen que Pedro estaba equivocado? A él no le pueden decir, vos no estuviste con Jesús, vos quién sabe qué. Puede ser que le digan, vos negaste su nombre. No le pueden acusar. Entonces lo que él dice es la verdad. Bueno, dice, manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto es muy importante. No piensen que le estoy diciendo esto para acusarle de que ustedes no son salvos. Ni Pedro Pío no está diciendo que nosotros no somos salvos, que somos pecadores. Porque la gente cuando empieza ya a escuchar cosas así, ya se siente como mal, que yo... No, pero tengo que recordarle siempre eso. Siempre tienen que acostumbrar. Y la gente no quiere escuchar acerca de confirmar si tenés o no tenés tu salvación verdadera. No quiere escuchar o no. No, la salvación una vez para siempre no se toca más. ¿Por qué no querés escuchar más? ¿Por qué tenés duda? Supongamos que ustedes tienen
$100 cada uno y yo les digo, yo sé si es falso o no es falso su dólar. Pero ustedes están convencidos de que el dólar que tiene es verdadero. Entonces yo les digo, quiero que me traigan para que examine. ¿Van a tener problema en traerme para que examine? A menos que duden. Parece, yo no sé si tienen duda, porque si yo descubro que es falso su dólar, les voy a llevar preso. ¿Sí? ¿Van a tener miedo o no? ¿Sí? ¿No van a tener miedo de traerme su dólar? Entonces, yo no quiero, Ruth me dice, yo no quiero dar, tío, otro día nomás. Pero ¿qué es el problema? Va a descubrirse que es dólar falso y ahí se va a investigar qué era el problema. O alguien le dio o quería lo usar para engañar a alguien. Si era el primero, alguien le dio y no sabía, entonces va a resultar inocente. Si era el segundo, sabía que era falso, pero estaba queriendo engañar a otro, se va a librar de haber hecho un doble mal. ¿Sí o no? Entonces, no sé si me entienden, tiene la oportunidad de arrepentirse y no habrá hecho doble mal. Pero si engañaba a otro y se descubría, ahí sí iba a ser peor o no. No sé si me entienden. Entonces es mejor que en esta vida nosotros podamos analizar mi corazón está bien o está mal delante de Dios. Que seguir así, seguir falseando, seguir engañando al mundo y después allá en el juicio final, ahí se descubre. Ahí ya va a ser falso o no. Entonces es mejor aquí que yo examine a mí mismo si estoy en la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. ¿Y cómo se examina uno? ¿Cómo yo puedo examinarme a mí mismo? Hay dos formas. Uno, y en primer lugar, tengo que ver cómo ando comportándome con la gente. ¿Cómo soy con los demás? ¿Qué trato tengo? ¿Cuánta gente me odia y cuánta gente me quiere? ¿Hay más que me odia o hay más que me quiere? Después, los que me odian porque yo les dañé o porque simplemente no les gusta la vida que yo estoy llevando. Muchas veces no tenés que pensar nomás que la gente que te odia, esos son todos unos malditos, a mí qué me importa que me odien. No, tenés que pensar si te están odiando porque hiciste algo malo, entonces tenés que recuperar esa confianza de ellos. Ese es el primer punto para saber. Y segundo, ¿realmente tenés interés en las cosas de Dios o no? ¿Realmente te interesa Dios? ¿Realmente dejarías algo importante por estudiar la Biblia? ¿Usarías horas de tu tiempo? Esa es segunda prueba. La Biblia menciona, en toda la Biblia, el rey David decía que el hombre bienaventurado, dichoso, es que medita en la palabra de Dios de día y de noche, dice, y que su vida va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sí. Bueno, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. Fíjense que le dice, estéis confirmados en la verdad presente. Yo estoy convencido de que ustedes están en la verdad, dice. Yo estoy convencido de que ustedes tienen la verdad. Siempre, y escuchen bien esto, siempre el que predica, les predica a las personas para confirmarle, ustedes tienen la verdad. Nunca les vamos a predicar para hacerle dudar. Otras congregaciones, por eso eso no es correcto, ¿no? No se puede predicarle a alguien como tipo, voy a hacerle dudar a este y después le voy a dar la verdad. No, eso es astucia. ¿Sí o no? O voy a hacerle que tenga miedo y al infierno te vas a ir y van a morir ustedes. No, eso se llama ser astuto. Siempre tenés que decirle, antes de que les comparta, para mí todos ustedes son salvos, tienen la verdad, conocen la palabra de Dios. Antes, ese es mi pensamiento. Para mí ustedes todos están en la palabra. Entonces, cuando ustedes escuchen el mensaje y ustedes sientan que Dios le habló o Dios le tocó, ¿con quién van a arreglar cuentas? ¿Conmigo o con Dios? Con Dios. Entonces no van a tener que ustedes rendirme cuenta a mí. Porque normalmente los pastores quieren ver, a ver, después de que yo diga esta prédica, voy a ver cómo reacciona, cómo cambia, y si viene y se arrepiente, ¡ay, pastor, te digo! No. Entonces él se queda como uno que, ¡ay, yo toqué el corazón de esa persona! No. Esta persona tiene que humillar su corazón delante de Dios. Nada más. Es obvio, el cambio va a ser en su actitud de la persona. No necesita venir a llorarle al pastor ni a clamarle, porque eso es también medio falso.
El cambio tiene que ser simplemente en la actitud. Si esa persona escuchó la palabra, el consejo, entendió, al día siguiente o al mes siguiente en su actitud se va a ver cambio. No necesita tener que estar confesando cada rato, estaba mal ahora, después de que escuché esa prédica en mi corazón. No les digo tampoco que no se puede testificar, porque cuando uno quiere testificar de corazón, abre. Pero la verdad uno tiene que ubicarse delante de Dios, ahí en su pieza, solito, ante su espejo. Sí, realmente Dios, vos me hablaste, vos me dijiste que examine mi corazón. ¿Se entiende, no? Bueno, pues tengo justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, en tanto que estoy vivo. Cualquier momento yo ya voy a morirme. Mientras vivo, tengo que decirle estas cosas. Esto es importante, nosotros tenemos que aprender a escuchar los consejos de las personas, porque un día puede ser que ya no estén más y no nos vamos a lamentar. Mira, me decían y yo no cambié. Porque, ¿qué pasó? En la historia de la Biblia sale un rey que se llamaba Joás. Él cuando era niño, sus padres fueron asesinados y su abuela ocupó el reino, y un sacerdote que se llamaba Joiada le escondió. Y durante muchos años le cuidó. Después ese Joiada habló con los militares y dijo, acá está el hijo del rey, él tiene que ocupar el trono, y sacaron a la bruja de su abuela y la mataron. Entonces Joás ocupó el trono desde muy niño. Pero ¿quién es el que le puso como rey? Joiada. Joiada podía él agarrar el trono. Pero él dijo, no, yo salvé la vida de este niño, él es descendiente de David, él tiene que ser rey. Entonces, durante toda la vida de Joiada, Joás dice que obedecía muy bien lo que decía Joiada. Por más que él era rey, pero él le respetaba. Pero cuando Joás tenía ya 40 años, Joiada murió, y dice que a partir de ese momento él empezó a vivir corrompidamente. ¿Qué quiere decir? Que él nunca valoró los consejos que le daba. Mientras él estaba nomás, sí, está, no tenemos que hacer porque ahora está, y ya un día no basta. Pero un día no estuvo más. Y ahí se vio la verdad. Por eso, mientras una persona está, no solamente porque está, los consejos hay que escucharlos para delante de Dios. Entonces, si moría Joiada y los consejos hubieran quedado en el corazón de Joás, igual él hubiera continuado. Tanto fue la perversión de Joás que después de que murió Joiada, su hijo Zacarías se quedó como sacerdote. Y cuando él vio que él estaba corrompiéndose en el templo, él fue a denunciarle. Tú, ¿cómo vives así? Mira, miserable eres, Dios te va a castigar. ¿Y saben qué hizo Joás? Lo mandó matar ahí en el templo. Y Jesús se acuerda de eso. Dice, la sangre justa de Zacarías que ustedes derramaron, dice, porque le reclamó. O sea, Jesús se acuerda, ¿no? Sí, fíjate, él no se olvida. Imagínense, Joás vivió gracias a que el papá de Zacarías le salvó, le cuidó, pero él no tuvo misericordia del hijo de Joiada. Le mató ahí enfrente de todo el mundo. Así termina la gente que nunca escucha los consejos. A la final te va a quemar tu casa contigo todo vivo. Por eso hay que escuchar. Por eso Pedro dice, mientras estoy vivo no voy a cansar de amonestaros, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué dice en estos dos últimos versículos que vamos a leer hoy? Versículos 14 y 15 dice aquí: nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. Pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. Por eso, Dios no nos llamó simplemente a ser miembros, a predicar cantidad de miembros. Nos llamó a introducir el mensaje de Dios en la mente de la persona, que crean lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, cuando yo me muero, pero la escritura permanece, continúa. Porque si yo no pongo la palabra en sus corazones, cuando yo me muera, se muere también todo lo que ustedes escucharon. Porque solamente ustedes escucharon lo que yo les dije, y al morirme yo, se acabó todo. Pero si yo pongo la palabra, la escritura, los textos, las promesas, lo que Dios dijo, aunque yo me muera, lo que Dios dijo va a continuar.
va a seguir. Pedro eso quería. Por eso es hacer discípulos. Aunque yo no esté, un día Samuel continúe predicando, Juan continúe predicando, Jacobo continúe predicando. Por eso ustedes, aunque son un grupo pequeño, son muy importantes para Dios, ¿no? Entonces, qué vergüenza sería si después de muchos años ya no está mal Pastor Sergio y los que siempre le escuchaban son los peores. Se le ve ahí a Jacobo ahí con su cigarrillo, su cerveza. Qué vergüenza sería, ¿no? ¿Entienden? ¿No? Ustedes son los privilegiados. Ustedes son los que tienen que continuar. ¿Sí o no? Los que tienen que ser el reflejo de que existía alguien que predicaba la palabra. Eso es lo que Pedro está queriendo decir acá. Porque él ya sabía, ya yo estoy a punto de morir. Ya cualquier momento nomás me da... ¿Sí o no? También Pablo hacía lo mismo.